tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Declaro que esta será mi hora. Declaro que esta será mi hora. Así he querido y así me he señalado y así me he impuesto este principio. Creo que hoy va a ser mi hora. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo especial para todos y para cada uno de ustedes y para mí. Hoy es un día especial. Y me gustaría que me acompañaran al libro de Habacuc. El profeta Habacuc, uno de los libros más chiquitillos que hay, pero es uno de los textos, un profeta que tiene una palabra perfecta para nosotros esta mañana. Capítulo 3, verso 2, ahí están en las pantallas. Ahora lo que sobra son pantallas, ¿verdad? El problema es que ahora ve uno con el ojo derecho una pantalla y con el izquierdo ve la otra. No es fácil. Habacuc, capítulo 3, verso 2. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Lo leemos juntos. Ahí están las pantallas. ¿Listos? ¿No estaba? Gaby, si quiere me pone Habacuc 3:2. 2, sí. 3. Corazón lo sentí hacer como así como ay, vamos. Ahí está. Ahora sí lo leemos juntos. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Cuando Dios a través de Jesús nos dijo una frase: yo estaré con vosotros todos los días, es una promesa que Él ha sido cumplida hace rato. No hemos estado solos ni estaremos solos. Él ofreció su compañía, su dirección, su presencia. Él ofreció el ser parte suya en su caminar. Es una promesa cumplida de parte de Dios. Pero en el transcurso de los años, después del Pentecostés para acá, la iglesia ha entrado en declives, en crisis y en apagamientos espirituales. Por eso Habacuc, de una manera profética, dice: qué importante es que el Señor avive. Qué importante el Señor una vez más haga florecer el calor dentro de la iglesia. Y por eso Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. La iglesia ha tenido, y me refiero a la iglesia cristiana, la iglesia en general, evangélica y católica, tenemos un ciclo ahí. Entonces, han habido momentos de mucho fuego y han habido momentos de mucho hielo. Y vuelve a levantar. En cada etapa, en diferentes momentos, Dios se ha ido presentando de manera especial. Se sabe, porque así lo han hecho los estudiosos de los tiempos, que cada 35 o 45 años hay un despertar espiritual. Cada 35 a 45 años algo sucede. Tal vez no en tu casa, tal vez no en tu país, tal vez no en tu continente, pero que Dios hace algo en África, lo hace en China, lo hace en España, lo hace en Estados Unidos, lo hace en Costa Rica. En cada época Dios necesita levantar hogueras. Dios necesita calentar los tiempos. Dios necesita rehacer en nosotros una llama que nos permita rejuvenecer nuestros ministerios. Y por eso mi plática esta noche, mi súplica, Señor, es que el Señor vuelva a soplar en medio de nuestros carbones para que el fuego vuelva a levantarse. Para que mi espíritu, mi motivación de buscar más de Dios se vuelva a levantar. Mi deseo de servirle más a Dios se vuelva a levantar. Mi deseo de obedecer al Señor se vuelva a levantar. Porque hay etapas en mi vida, y solo a mí me pasa,
que uno pasa por etapas de congelamiento. Por eso es importante que el Señor haga algo especial en estos tiempos. Y sabe una cosa, eso es lo que está pasando en los últimos días, en diferentes lugares, y que comienza a bajar hacia América Latina, porque hay una promesa para nuestra América Latina. Los avivamientos, como le llamamos ahora, son etapas de una motivación, de una visitación del Espíritu Santo que hacen algunos países y algunos lugares, a veces simultáneo. A veces está Dios moviéndose en Pensacola y lo mismo lo está haciendo en Toronto, en Canadá. A veces lo está haciendo en Guatemala y lo ha hecho en Costa Rica simultáneamente. Porque así es como Dios trabaja. Dios no se ve limitado, ni se ve achicopalado, es que se van a sentir muy mal los de Venezuela si no hay un avivamiento, pero en Colombia hay. No, Dios manda el avivamiento y el que quiera va, coge, y el que quiere coger se alimenta. Pero Dios hace que el fulgor, una vez más de su presencia, levante otra vez el calor. Y entonces comienza a haber un despertar espiritual en todos nosotros. Pero no son eventos para entretenernos. Vamos allá porque pareciera que hay un mover de Dios. Vamos a aquel otro lugar. No es un espectáculo. No es una visitación porque yo voy a ir ahí para ver cuánto me traigo. Y llevo una canasta bien grande para ver cuánto me dan. No, el avivamiento es algo tan personal, tan íntimo, tan mío, tan random, que si yo no lo sé manejar y no lo sé buscar, seguiré en una etapa de congelamiento espiritual. Pero necesito cada día que el Señor avive el fuego del don de Dios que está en mí, como le dijo Pablo a Timoteo. El Señor lo que hace con los avivamientos es refrescar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y es recuperar nuestro fuego, y como predicaba en días anteriores de mi esposa, el primer amor. Es recuperar eso. Esa es la meta nuestra, recuperar el primer amor. Han habido grandes avivamientos en la historia, grandes avivamientos en la historia. Pero hay algo interesante, donde la mayoría de escritores y teólogos y exégetas bíblicos han llegado a la conclusión: entre el año 100, cuando termina el apóstol Juan de escribir el Apocalipsis, que se cierran los libros del Nuevo Testamento, ya no se acepta ninguno otro más como libro canónico, y comienza la iglesia a ser perseguida hasta el año 317, que vieron a avivar una predicación especial de la iglesia. Se da lo que es el nacimiento de la Iglesia Católica Romana, Apostólica y Romana, en el 317 con Constantino. Y de esa época hasta el año 1700 no hubo registrados visitación del Espíritu Santo. Casi 1600 años no hubo una visitación del Espíritu Santo. Por lo menos los estudiosos bíblicos históricos no han encontrado un florecer por allá o un florecer por acá. Pero a partir de 1700 comenzó Dios a manifestarse de una manera especial, y comienza a verse que cada 35 a 45 años hay una ventana donde Dios sopla, los fuegos se animan, el carbón calienta y se vuelve a levantar. Uno de estos grandes avivamientos, porque tengo referencia de 8, 7 de manera lejana y 1 para nosotros. Por eso repito una vez más lo que el profeta dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. El primer avivamiento que les puedo mencionar es ahí por el año 1700 y algo más. No le voy a decir los números porque lo voy a confundir con los años. Nada más le voy a mencionar los momentos. Lo que hizo Dios en su visitación es revitalizar y traer autoridad otra vez en la iglesia. La iglesia había perdido su norte, la iglesia había perdido cuál era la función de ser de la iglesia, y se habían quedado en construcción de catedrales. Se había quedado nada más en perseguir a gente que no pensara como el clero o el papado. Comenzaron a ser perseguidos solamente porque no eran de este grupo A o este grupo B.
Pero Dios necesitaba refrescar. Y es lo que Él hace, Él revitaliza. Como le sucedió a una persona que conozco que andaba muy agotada. Estábamos en un supermercado, estaba muy agotada y le dijo, yo la vi que caminaba lento y le digo, ¿no quieres tomarte una bebida de estos? Yo voy a ir a comprar una para mí, le dijo, si usted quiere le traigo una. Y no le dije de cuál, pero me fui y me compré de esas bebidas de energizantes. Y como dijo Pilo Bando, no digo el nombre porque aquí no echan, ¿eh? La publicidad no, pero está bien, una Red Bull. Y yo se la traje y venía fría. Se la abrí y se la doy, pero se la tomo y casi no me da. Cloc, 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 cloc. Al momento la veo que vuela por los pasillos, vuela con el carro. Yo, Señor, no tengo mucha plata para que lo llene, nada más que camine, decía yo. Eso es exactamente. Es algo que se introduce en nosotros y hay un despertar en fuerza, un despertar espiritual, un despertar en algo. Y eso es un avivamiento. Cuando comienza a levantar el Espíritu del Señor con autoridad y con fuerza, la iglesia, a usted, su familia, a usted le dan ganas de orar, ganas de llorar, ganas de leer, ganas de buscar de Dios, de venir a la iglesia, mire, no vuelva a ir para la derecha ni para la izquierda para no contaminarse, para no pecar, para no fallar, porque lo que uno desea nada más es buscar la voluntad de Dios. Ese es un refrescar, ese es un reavivar, ese es un Red Bull cristiano. Pero avivar, ¿qué significa avivar? Es es levantar en fuego algo que estaba apagándose. Y cuando Habacuc dice, aviva tu fuego o aviva tu obra en medio de los tiempos, es porque va a haber tiempos donde comenzaremos a bajar. Entonces, yo trato de ser muy cauto, muy precavido. No me gusta caminar muchos con los que son muy eufóricos. Espiritualmente hablando no, sino emocionalmente hablando. Tenía un amigo y él venía caminando así por la misma acera donde estoy yo. Veníamos así caminando. Él me ve como a los 10, 15, 25 metros, qué sé yo. Y yo lo veo que cruza la calle. Se va a la otra acera y de la otra acera me grita, siervo, ¿quién vive? Y yo le dije, Randall González. Y él me grita, no, tiene que decirme que Cristo. Porque así es alguna gente, se emocionaliza. Y como no le dije, se cruza la calle y dice, va varón, usted sabe que yo soy Juan Rafael Solís. Pero hay que decir que Cristo. Y se volvió a cruzar y me vuelve a gritar lo mismo. ¿Sabe? Eso es un emocionalismo. ¿Por qué? Porque 15 o 22 días o un mes después lo veo en la cantina, bien encanfinado. ¿Para qué tanto mate cruzar la calle y gritarme que quién vivía si lo que tiene es un emocionalismo? Yo lo he vivido en la iglesia. Cuando gente viene acá, mire, ayuna, ora, reza, se persina, quiere ser músico, después quiere ser el que toca, el que canta, el que dirige, el que va y el que viene. Y no es así, sí está bien. 15 días después ya uno lo ve así normalito y un mes después no regresó. Porque es emoción. Ese no es el avivar del Espíritu Santo. El del Espíritu Santo es un avivar que se mantiene, que lo hace a uno cambiar, que lo hace a uno ser diferente. Voy a adelantarme un poquito, pero hubo un avivamiento que es muy contemporáneo a nosotros, que es el de Pensacola. Más de 4 millones de personas visitaron la iglesia en Pensacola, una iglesia pequeña de las Asambleas de Dios, para ver lo que estaba pasando allí. Pero era tan impactante que eso duró semanas, meses de meses haciéndose aquello. No era un levantar y que ya mañana, no, era un florecer durante muchas semanas, muchos meses. Estuvo la presencia de Dios en ese lugar. Otra forma de definir la palabra avivar es despertar, es renovar o movimiento de restauración, así como se conoce. Ok.
Pero para que un avivamiento se dé, se deben tener 10 cosas. Ahí va a quedar grabado para que tome las 10 con calma. Una primera cosa que tiene que haber es que Dios descienda de manera real. 2, que la palabra de Dios no sea excusa para nadie para buscarle a Él. Señor, es que hoy tengo que enterrar a un familiar. Y Jesús le dijo, si quiere venir de mí, deja que los muertos entierren a los muertos, mas tú sígueme. Señor, es que me voy a casar, pues quédese con su esposa, su prometida. Cuando uno busque a Dios, tiene que ser de una manera sencilla, pero también sin excusas y con severidad, si buscando realmente lo que se quiere. Tercera cosa, se nota el pecado del mundo, se nota el pecado en la comunidad, se nota el pecado en el hombre, se nota el pecado en usted se lo nota también. 4, se le da un valor realmente a la cruz, no para guindársela aquí, decir yo soy cristiano, vea. Ustedes saben la historia de aquella mujer que le gritó a otra persona al carro que iba a la par, pero muchas cosas feas. Y entonces la policía comenzó a perseguir a la señora del carro. Y la señora se escapó y corría y la policía detrás y la detuvieron. Y la metieron a la alcaldía para que ella diera cuentas. Entonces ella dice, pero ¿por qué me persigue? Dice, es que pensamos que el carro es robado. ¿Cómo el carro es robado? Sí, es que pensamos que el carro es robado porque el carro tiene atrás un emblema de un pececito y dice a la par, Cristo vive. Y una persona con la boca que tiene, como la suya, nunca puede ser la dueña de ese carro. Y pensaban que era robado. Sí, amados, es que tiene que haber en nosotros una convicción de pecado cuando viene la presencia de Dios. La cruz no es algo que uno se guinda aquí para decir yo soy cristiano. Decía un pastor Manolo que él llegó a Israel en uno de sus viajes y había un judío que supo que él era cristiano porque andaba grabando. Él le dijo, ay, usted es cristiano. Dice, yo también soy cristiano, pero no puedo decirlo aquí entre los judíos. Vea, y saca, dice, una cruz de este tamaño aquí el pecho. Le dice, pero vea, dice, yo soy cristiano, pero aquí ando también mi revólver, dice, para defenderme contra esos con esos que no son judíos. Entonces, no es andar, importar aquí en las orejitas, ni hacerse aquí atrás o adelante en los músculos, hacerse las cruces, porque eso no es darle un valor a la cruz. La cruz es cuando tiene significado de su sacrificio por usted y por mí. Que usted se valió la pena que Cristo muriera porque yo iba al infierno directo. Es ahí donde se le da un valor a la cruz. Cuando el cambio es genuino. Cuando el cambio es genuino, que usted lo ve y que se mantiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años y nunca vuelve atrás. Sí, tiene momentos difíciles espirituales, sí, tiene momentos de crisis espirituales, pero se mantiene. Entonces uno dice, ese sí. Pero aquel que se convierte hoy y mañana no vuelve y no dice, ahí no hubo conversión real. El amor estalla en medio de nosotros. Todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo quiere bendecir. Tan es así que la Biblia dice que en la iglesia primitiva, cuando estaban los apóstoles, no había ninguna necesidad. No había ni un solo pobre. No había ni un solo necesitado. Y dice que cuando había necesidad, alguien decía, yo tengo una casa, la voy a vender para repartirla en aquellos que no tienen. Tan es así que ellos comían juntos. Preparaban la comida juntos, oraban juntos, predicaban juntos y era una comunidad muy linda porque el amor se reflejaba. Pero ¿sabe usted cuál fue el primer pecado que hubo en la iglesia? La murmuración. Ese fue el primer pecado que hubo en la iglesia después del Pentecostés. Porque comenzaron a decir, es que estos hombres le dan de comer primero a las mujeres judías. Y le dan más, a ellos les dan pollito y carne, acá a nosotros dan tortilla y frijol. Y entonces comenzó la murmuración a darse. Cuando hay murmuración en la iglesia, el avivamiento se apaga. Cuando hay amor, que se mire, cuando yo veo esa canasta que ustedes traen, te dice, gloria a Dios, yo sé, te dice, ojalá me la dieran a mí por ese montón de arroz y frijolitos que hay allí, pero aún así yo voy a llevar lo mío. Entonces cuando uno ve eso, uno dice, santo, hay un amor de la iglesia por los pobres, por los necesitados, por los que tienen algo urgente.
Una hermana de la congregación en un momento dado se dio cuenta que un joven de la iglesia quería estudiar. Él le dijo: ¿usted quiere estudiar? Sí. Mi esposa y yo podemos hacer algo para pagarle la universidad. Le pagan la universidad. El caballero va y matricula 4 o 5 materias ese cuatrimestre. ¿Sabe cuántas ganó? Ninguna. Y la familia esta se siente mal porque invierte. Miren, una universidad privada cuesta un ojo de la cara. Y más cuando no es un hijo de uno. Es que uno lo haría por un hijo, pero por el hijo de la vecina cuesta mucho. Pero esa familia lo hizo, pagó todo un cuatrimestre y la persona no ganó ni un curso. ¿Sabe por qué? Porque regalado nada se aprecia. Por eso quiero decirles, la iglesia muestra su amor cuando está el avivamiento, pero también tenemos que ser sabios como ayudamos y bendecimos. La alegría se muestra en la iglesia. Es un elemento. O sea, la iglesia está alegre, está avivada, está contenta. No es ese montón de: uy, ahí viene fulano de tal. Uy, ahí viene Michael. ¿Qué se cree con esa gorra de esa prisa? Es liguista, ¿sí? ¿Y qué le pasa a don Carlitos, a don Charles con anteojos oscuros en la iglesia? Y no sabe que él tiene necesidad de usar anteojos oscuros. Pero la gente le da por ese lado. Entonces el amor de muchos se enfría. El amor de muchos se apaga, el amor de muchos se aleja, y entonces lo que iba a caer, la presencia de Dios, no viene, porque comienza murmuración a meterse en la visitación del Espíritu Santo. Por eso tenga cuidado, porque puede ser que Dios quiera hacer algo y usted lo apague. Usted busque y su esposo no se lo apague. Porque yo sé de mujeres aquí que cuando ponen Estereovisión o ponen Faro Caribe o ponen Unción o ponen alguna música cristiana, el bandido Willa, que tiene 12 años, le dice: mamá, ¿para qué pone esa música? A mí lo que me gusta es Bud Bunny, dijo aquel. Porque ese hijo le puede quitar su avivamiento. Su avivamiento. Porque usted es la que quiere. Si él no quiere, no importa. Que se tape los oídos, que se vaya al cuarto, pero usted viva su experiencia espiritual. Porque en la alegría de la presencia de Dios se goza usted. Pero eso es una señal de que Dios quiere caer de una manera especial. La iglesia se vuelve evangelizadora. Todos quieren invitar a alguien, todos quieren traer a alguien, todos quieren que haya algo bueno para la iglesia, algo bueno en la calle, que ustedes vean y ustedes dicen: mira, te invito a mi iglesia. Mire, cuando alguien no invita a un familiar, a un amigo, a un conocido a la iglesia, es que la iglesia le da vergüenza. Se lo repito. Cuando usted no invita a alguien a la iglesia, es porque usted se avergüenza de la iglesia donde se congrega. Porque cuando usted invita a alguien a venir, es que dice: allí en la iglesia hay algo que a usted le sirve, algo que usted necesita, algo que usted anda buscando, algo usted va a necesitar. Una vez me dijo una señora: pastor, yo vine a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque allá abajo me dijeron que aquí regalan diarios. Digo, esa es la fama que tenemos de regalar diarios. Y me preocupó. La iglesia tiene que venir, los invitados tienen que venir a la iglesia, porque usted se siente orgullosa de la iglesia. Se siente orgullosa de sus pastores, se siente orgullosa de donde está usted reuniéndose, se siente orgullosa porque los líderes lo aprecian, lo apapachan, lo saludan, lo bendicen, le ayudan. Y usted dice: es que ahí yo quiero no solamente llegar, sino llevar la mía, a mi familia, y llevar a todos los de mi casa. Esa es la evangelización que se da en medio de los tiempos, cuando la presencia de Dios comienza a descender. Por eso es que los avivamientos no es fácil de que lleguen, porque mientras no haya ese deseo de evangelizar, se pierde el deseo de Dios de bajar con su presencia. ¿Sabe una cosa? Hasta los perdidos son encontrados. ¿Sí? Déjeme decirle, había un hermano que le llegaba a la iglesia siempre, decía: pastor, aquí le traigo a este borrachito, me lo encontré en el parque, ya venga, para que usted lo evangelice. Y le dice el pastor: ¿para qué usted me lo trae? Para que yo lo evangelice. Y le dice: ¿por qué no lo hace usted? ¿Por qué no lo hace usted? Porque ese es el sentido. Usted dice: Señor, abre las puertas, muéstrame a quién invito. Y cuando Dios le dice: no, ese es drogadicto, no me gustaría para la iglesia. Porque en la iglesia somos caché.
y traer a alguien así lo echa a perder. No, amado, eso es malo. Porque si fuese así, Judas no hubiera sido discípulo, ni Mateo tampoco, y menos Pedro. ¿Sabe una cosa peor? Yo no calificaría. Porque si nos vamos por lo que éramos, ninguno de los que está aquí merece estar sentado aquí. ¿Cierto o no? Usted está aquí porque alguien lo invitó. Usted está aquí porque alguien lo trajo. Usted está aquí porque alguien pensó, yo tengo algo que esta persona necesita. Algunos varones vienen porque la esposa viene. Bendito sea el Señor. Pero me gustaría que las esposas vinieran porque el varón viene también. Eso es importante. ¿Y sabe la 10ª cosa? Satanás no coge vacaciones y más se mete en medio de la iglesia. Cuando hay un avivamiento es cuando más Satanás se mete. En este avivamiento que está ocurriendo ahorita en Wilmore, en Kentucky, en la Universidad de Asbury. Mire, cualquier cantidad de gente entra en los TikToks, en lugar de decir qué lindo, es falso. No es verdadero. Porque son expertos en avivamiento. Mentira, ni siquiera conocen qué es lo que es el avivamiento y hablan de lo que ese no es un avivamiento. Y entonces es ahí cuando uno atrae lo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque usted habla en contra de lo que algo está haciendo y ese algo es el Espíritu Santo. Ni usted ni yo somos Espíritu Santo. Y cuando hay un mover, no juzgue y no critique, ore. Lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios va jalando. ¿Amén o no amén? Ok, ahora sí. El primer gran avivamiento en el año 1700 fue que la iglesia comenzó a evangelizar. La iglesia anglicana en Inglaterra era una iglesia del Estado, acostumbrada a que el Estado le diera para los alquileres, el salario del clérigo, para las construcciones. La iglesia anglicana era la iglesia del Estado. ¿Y por qué la iglesia del Estado? Porque el rey era anglicano. ¿Y por qué él era anglicano? Porque el rey estaba obstinado con un matrimonio que le hicieron hacer desde niño. Y cuando creció no le gustaba a la esposa. Era loca, gritona y majadera y él quería divorciarse. Y la iglesia católica no le dejaba divorciarse porque era pecado. Entonces él dijo, bueno, si no me dejan ustedes, me dejan los del frente. Y se hizo anglicano. Y la iglesia anglicana sí le justificó su divorcio y lo volvió a casar. Y dijo, para no tener problemas, a partir de ahora, la iglesia anglicana, la iglesia del Estado y todo el mundo para la iglesia anglicana. Y la iglesia católica bajó, impresionantemente en Inglaterra en esa época. Pero ahí es cuando entra un avivar en medio de los pastores anglicanos de predicar en la calle. Y uno de ellos se llamó Juan Wesley. Wesley era un ministro ordenado, su papá era un ministro ordenado y su abuelo un ministro ordenado de la iglesia anglicana. Pero la iglesia anglicana, al tener todos los beneficios y bendiciones del gobierno, no hacía nada. Mire, yo les he contado a ustedes, yo he sido pastor de la iglesia metodista y fui pastor por muchísimos años. La iglesia metodista tiene un grupo misionero en Estados Unidos, en el área de Carolina del Norte, que adoptaron a Costa Rica para ayudarle en templos, ayudarle para la construcción de las aulas, construcción de las casas pastorales. Y entonces vienen cada año un grupo, 10, 20, 30 grupos a diferentes congregaciones. Y aquí arreglan el techo, en otra iglesia arreglan la parte eléctrica, en otro lado cambian el piso, en otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Que había una gotera en pleno invierno, caía aquí en el puro altar. Y ponían una olla, porque había que esperar hasta el próximo verano que viniera un grupo norteamericano que se subiera al techo y cambiara la zinc. Y si ese año no le asignaban un grupo, se aguantaban el invierno, el verano y el invierno siguiente esperanzado que al tercer verano vinieran los gringos otra vez. Eso es cuando la iglesia quiere ser mantenida, pero no quiere trabajar ni invertir. Y así era mi experiencia en la iglesia metodista. Esperar de que viniera un grupo norteamericano para que mandara a arreglar nuestro carro. O para que nos ayudara a pagar las facturas de que habían de municipalidad atrasadas. Así era. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia no es evangelizadora. No le importa traer a nadie, porque ser pastor con 40 es lo mismo que ser un pastor con 400. Es el mismo salario.
en la misma caja del Seguro Social, los mismos beneficios. Porque cuando la iglesia entra en un estatus ahí tranquilo, Dios no puede moverse, ni tampoco quiere hacerlo. La iglesia anglicana tuvo ese problema, hasta que los pastores de la iglesia anglicana comenzaron a incomodarse y querían predicar. Y le dijeron a Wesley: no, señor, usted predica en el templo. Y él dijo: pero si la gente no viene, no importa, usted predica en el templo. Dijo: no, yo voy a ir a predicar a las calles. Y comenzó él a formar pastores que no eran ordenados como pastores oficiales por la iglesia anglicana, y comenzó a nombrar aquí, nombrar allá y nombrar allá. Y entonces de repente lo perseguían, lo eliminan su sacerdocio o su pastorado de la iglesia anglicana. Y entonces él dijo una frase. Wesley dijo: si no me dejan predicar en la iglesia anglicana, el mundo será mi parroquia. Y a partir de allí comenzó a predicar, y se desató un avivamiento en Inglaterra a través de ese hombre que quería predicar. Juntamente con él está George Whitefield, está con él Jonathan Edwards, está Jonathan Knox. Hombres que buscaron eso mismo. El avivamiento trajo un avivamiento en la predicación al aire libre. Y este avivamiento ha sido el más largo de toda la historia. Duró 50 años. Y afectó Inglaterra, Escocia y Estados Unidos. Y usted dice: ¿cómo Estados Unidos? ¿Cómo sabían ellos que en Estados Unidos había un avivamiento en Inglaterra? Porque Wesley viajó a Estados Unidos en un fervor espiritual y comienza la obra. ¿Sabe cuál es la iglesia que funda Juan Wesley? La iglesia metodista. La misma que le digo a usted que muchos años después necesitan un grupo de gringos que venga para taparle la gotera. Que no predicamos en las calles porque la iglesia tiene cierto grado de caché y no se puede echar a perder. Yo sí, desde niño yo fui metodista. Mis padres vinieron a Cristo en la iglesia metodista. En la iglesia metodista crecí, de la iglesia metodista salí para estudiar. En la iglesia metodista me gradué en mis carreras. Y ahí trabajé por tantos años hasta que ya dije: no más. Yo necesitaba algo más que simplemente eso. Había una necesidad en mí. Y luego les cuento qué pasó. El segundo avivamiento, 50 años más tarde casi, se dio con un evangelismo ya no en las calles, sino en el mundo. Ese avivamiento en el mundo es interesante porque hubo una obra misionera hacia África, una obra misionera hacia Corea, una obra hacia Nueva Zelanda, hacia Australia. Y comenzó a haber un derramamiento del Espíritu Santo de manera especial en toda Europa y en algunas partes de China. El tercer avivamiento, lo que se da como énfasis, es en la oración y el arrepentimiento. Es decir, lo que quiero decirle: el primero, predicar al aire libre. El segundo, el predicar en las naciones. El tercero, podría decirles que se comienza a levantar la oración y comienza a levantarse el derramamiento del Espíritu Santo. Porque todo avivamiento tiene un propósito. Hay algo que el Señor quiere levantar y mantener. Quiere florecer y hacer otra vez, que otra vez se levante. Y aquí en este tercer avivamiento, la gente se metió a orar. La gente se metió a pedirle perdón por sus pecados de manera sincera. Y el Espíritu Santo descendió de manera poderosa. El cuarto avivamiento, lo que se dio fue un desarrollar de los cantos espirituales. Y de eso tengo un poco más de autoridad para hablar, porque es algo que mi esposa y yo experimentamos y los hemos compartido con ustedes. Ese es el que se da en 1904 con un joven de 26 años que trabajaba en las minas. Y él dejó de ser trabajador de las minas para predicar y se metió. Le dijo al pastor que si lo dejaba orar en la iglesia solo, y se metió a orar. Robert Evans se llama él. Estamos hablando de Gales. Y se metió a orar. Junto con él se quedaron unas viejitas orando, y de ahí no salieron más. Comenzó a haber un avivar del Espíritu Santo, porque esos muchachos comenzaron a orar, comenzaron a cantar y comenzaron a darse los cantos espirituales. Evans Robert muere y el avivamiento había extendido hacia muchos lugares. Y uno se pregunta: ¿cómo a Estados Unidos?
¿Cómo a Nueva Zelanda? Bueno, un viaje en barco, que es lo que había, duraba 3 meses a 6 meses, depende de la ruta. Y periodistas en Estados Unidos vinieron porque habían escuchado algo y regresaron con la chispa hacia Estados Unidos y comenzó un avivar. Hay un avivar en un lugar que se llama la calle de Azusa, en California. Hay otro avivar, ¿qué les podría decir? En Corea. Hay otro levantar de Dios en toda Escocia, en todo Gales, en toda Inglaterra, en toda esa zona comenzaron, todo el mundo quería orar, todo el mundo quería orar. Y mi esposa y yo, hace unos años que fuimos a Gales, tuvimos la oportunidad de ir a donde fue el avivamiento. La iglesita era, ¿qué les puedo decir? Tan chiquitita como que este bloque aquí de ustedes, muchachos, hasta acá, hasta donde José, así la parte este y la parte de abajo. Esa era la iglesia. Ahí hubo un avivamiento. Mi esposa y yo llegamos a las 10 de la noche ese día ahí. La persona que nos llevaba había manejado 24 horas para llevarnos de Londres hasta Gales. Cuando llegamos allí, la iglesia guardada como una reliquia, las tumbas de donde enterraron a los grandes líderes estos espirituales. Y cuando llegamos allí, hubo un descender. Yo les he contado a ustedes y en algún momento podría contarles más, pero en ese lugar, la Gran Bretaña, que es como se llama, cobija a Inglaterra, a Escocia, a Irlanda y a Gales. La reina que ya murió, ella era la reina de esas 4 naciones. Cada una de esas naciones tiene su propio presidente o primer ministro. Cuando nosotros llegamos a Gales, para entrar a Gales había que cruzar porque son islas. Se pasa de una isla llamada Inglaterra a otra isla llamada Gales y se comunican por un puente. Cuando íbamos en la mitad del puente, yo voy viendo para adelante, está oscurísimo, es tardísimo porque es de día, y es como de día, porque llegamos a las 10 de la noche y era más claro que ahorita. Y estábamos yendo así y de repente yo vuelvo a ver a mi esposa y mi esposa está llorando. Y de repente yo comienzo a llorar. Las personas que nos estaban llevando comenzaron a llorar y no sabían por qué. En ese momento Dios nos habla y nos dice: están llegando a tierra del Espíritu Santo. En la mitad del puente el cuerpo se nos eriza. Lloramos inconsoladamente. Logramos llegar a la iglesia. Ya habíamos parado un poquito de llorar. Pero cuando nos bajamos frente al templo y cruzamos la acera, ya hay una baranda, y nosotros nos arrodillamos para orar y darle gracias a Dios que hemos llegado, baja esa presencia de Dios. Los carros pasan y nadie se da cuenta. La gente pasa a la par de uno, casi le maja a uno los pies donde está uno arrodillado en la acera. La gente no se percata. Pero cuando uno está ahí, comienza a descender una presencia del Espíritu Santo. Y me dice la voz que estaba escuchando en ese momento: lloramos, le decía, cuando yo adopto una ciudad para mí, nunca la abandono. Eso es Gales. Estoy hablándole de 6 años atrás. 6 años, algo así, ¿verdad? Que estábamos por allá. Y todavía está la presencia de Dios. Déjeme decirle algo. La gente pasa en su carro, los que son habitantes asiduos del lugar, que viven ahí, que pasan por ahí, ya no sienten ni cuido. Pero nosotros íbamos con una sensación diferente, porque cuando uno se acostumbra a la presencia de Dios, la menosprecia. Cuando uno se acostumbra a que Dios se mueve en la iglesia y dice: bueno, está bien, hoy no importa, el lunes, el martes, dice que Dios va a hacer algo, el jueves va a hacer algo, el Señor, no voy hoy. No, déjeme decirle que cuando uno se acostumbra a la presencia de Dios, se desvaloriza lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? El quinto avivamiento, su énfasis fue de sanidades. Este también fue en Australia, Nueva Zelanda, otra vez en Gales, otra vez en Corea, en China. Este fue el avivamiento más extendido. Le dije el más largo en cuanto a tiempo,
el primero, 50 años. Y este fue el que más distancias se cruzaron para ver el poder del Espíritu Santo. El séptimo avivamiento fue de gozo. Gozo, eso fue lo que se vivió. Eso fue en el año 2000. El del gozo fue el del año 2000, que ya muchos de ustedes tuvieron que haber escuchado, vivido, experimentado, o nunca se dieron cuenta. Pero este es el que quiero yo mencionarles. Este fue el que se dio en Toronto. Este se dio en Pensacola. Este se dio en California. Y uno de sus pastores, Kilpatrick, John Kilpatrick, él fue el que dijo: han llegado más de 4 millones de pastores y líderes a Pensacola buscando una dirección de Dios. ¿Sabe qué había en ese lugar? Era tan la presencia de Dios, tan la presencia de Dios, que los jueces, cuando le llevaban un reo, no los condenaba a la cárcel. Le decía: le voy a dar una oportunidad. Si usted visita la iglesia en Pensacola y Dios hace algo con usted, yo no lo condeno. Imagínense el carterista, el violador, el asesino, el traficante, que le digan eso. Yo voy. Lo montaban en una patrulla y lo traían al culto a cualquier día y de la hora, porque ahí habían 24 horas de gente orando y los traían. Y muchos de esos delincuentes entregaron su vida a Cristo ahí. Fue un despertar del Señor en Toronto como usted no tiene ni idea. Pero esto trajo un avivamiento no solamente para esos lugares, porque muchos pastores de Costa Rica viajaron a Toronto, viajaron a Pensacola, viajaron a California a ver lo que estaba pasando. Yo le podría mencionar nombres allí. Gente que Dios usó para este avivamiento, porque se dio después en Australia, Guatemala y en Argentina. Wes Campbell, Alberto Motesi, Paul John Guichot, Luis Palao, Carlos Anacondia, Claudio Freyson, Morris Cerulo, Dante Gebel, Cindy Jacob, Josué Irión, Benny Hinn, Cash Luna, Raúl Vargas. ¿Ha escuchado mencionar alguno de esos? Muchos, ¿verdad? Hombres que fueron para experimentar, disfrutar y aprender, y regresaron a sus congregaciones, y sus congregaciones nunca fueron igual. Yo colaboré. Hay 2 congregaciones que vivieron este avivamiento del 2000, y yo tuve el privilegio de estar en ambas congregaciones. La primera, éramos pastores ahí, juntamente con el doctor Alex Alvarado, que se conoce hoy como Ciudad de Dios, Comunidad Cristiana Shalom ayer. Ahí yo vi lo que era el Señor haciendo extraordinarias cosas. Poder del Señor cayó. Lo que se daba era la unción del aceite, escarcha, risa y un montón de cosas que la gente hacía allá en el Espíritu Santo. Unos daban vueltas, otros brincaban para allá, otros brincaban para acá. Se dio un mover, un crecimiento. La iglesia pasa en pocos meses de 400, 500, 600 personas a 5,000. El doctor Alex Alvarado no sabía qué hacer, porque el avivamiento trae dificultad. No tuvimos culto por 6 meses. Y la iglesia tenía 5 cultos el domingo. El primero lo tenemos a las 7, el segundo a las 9, el tercero a las 11, el cuarto a las 3 y el último a las 7 de la noche. Pero la gente llegaba al culto de las 7 y no quería salir. Y habían filas afuera de cuadras porque querían ingresar, no podían porque los de adentro no quieren salir. Y solamente había espacio para 400 personas. Era demasiada la gente que viene por un avivamiento. Ahí Dios me permitió estar. Vi la gente caer, la gente se ministraba. ¿Sabe a quién usó Dios ahí? A Cash Luna. Lo usó de manera tremenda. Es un muchachillo en esa época, o se veía como muchachillo ya siendo un varón de Dios. Pero Cash, Dios lo usó. No solamente en Shalom o Ciudad de Dios, como lo usó en Oasis. Oasis es la iglesia que a nosotros nos da la cobertura. En este caso, don Raúl Vargas es nuestro pastor. Tuvieron también sanidades por miles. Manifestaciones del Señor, cientos, todos los cultos. Oasis pasó de tener 3,000 personas a casi 9,000 que tienen en este momento. Entonces uno dice, el Espíritu Santo trajo un avivamiento y un despertar.
un despertar. ¿Qué pasó? Pasan los años y tuvimos la experiencia, vimos lo que vimos. Y entonces hubo una necesidad. El pastor Reinaldo Salazar, quien era presidente de la Alianza Evangélica, yo era el secretario ejecutivo de la Alianza Evangélica, director del colegio pastoral, y juntamente con 6 personas más, él, yo y 6 personas más, formamos lo que se llamó en aquel momento el Movimiento de Oración y Avivamiento por Costa Rica, porque queríamos que eso se repitiera lo del 2000. Nos reuníamos todos los miércoles en el templo bíblico, 400 líderes, pastores y amigos, a orar todos los miércoles a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 10 años hicimos esa reunión, porque anhelábamos y añorábamos que la presencia de Dios descendiera. Todos los meses, una vez al mes, un sábado al mes, reuníamos 2,000, 3,000 personas en Maná, la iglesia Maná en Nauruca, a orar para que Dios descendiera. Establecimos hogueras de oración. Más de 600 hogueras de oración se hicieron en todo el país. Grupos de oración de 24 horas, enlazados por un satélite que enlace nos permitía tener para sacar la señal a todas las iglesias, esperando esa presencia del Señor. Porque Costa Rica sigue anhelando lo que se vivió en el 2000. Los que vivimos el 2000 anhelamos que se repita eso, porque es un renacer otra vez de la presencia del Señor. Por eso yo digo, esta será mi hora. Esta será mi hora, porque viene ese avivamiento para Costa Rica. Pero necesitamos la búsqueda de la presencia de Dios otra vez en usted y en mí. Anhelar esa presencia, desear esa presencia, buscar esa presencia de una manera real, fidedigna. Además de eso, las hogueras, las oraciones todas las semanas, la oración de todos los meses. Hacíamos cada X tiempo lo que llamamos el Día Nacional de Oración. Alquilábamos el estadio del Saprissa y metíamos ahí 15,000 viejos en un turno y 15,000 en otro turno. Gente a clamar. ¿A quiénes invitamos? Ahí tuvimos a Alberto Motesi, a don David Wilkerson, a Morris Cerulo, a Paul Wilbur, a Ana Maldonado, a César Castellanos, a Ricardo Rodríguez, a Cash Luna, a Harold Caballeros, a René González, a Danilo Montero, a don David Wilkerson y muchos otros más que ya ni recuerdo, pero que están aquí. El esfuerzo, el deseo, el anhelo de que el Señor hiciera algo en nuestro país. ¿Sabe una cosa? Ahora depende de nosotros. Ya la alianza hizo lo que hizo, Reinaldo hizo lo que pudo, la iglesia ha hecho lo que ha querido y ha podido. Ahora nos toca a nosotros buscar su presencia y pedir que su avivamiento venga sobre usted y venga sobre mí. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que tener 2 cosas para que esto se dé. 2 cosas para que esto se dé. Una es humildad y la otra, tenerle temor a Dios. Quiero leer 2 de Corintios. Capítulo 12, vino del verso 1 al 7. Me quedan 10 minutos, mis amados, nada más, pero está bien. 2 de Corintios 12, del 1 al 7. Pablo dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Wow. Ciertamente, dice Pablo, de verdad, dice Pablo, no me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, dice Pablo, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Este hombre, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré. Pero no de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme,
No seré insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y esta es la parte principal. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Amados, Pablo dice, tenía un aguijón que cada vez que yo comenzaba a torcerme, me golpeaba, me jinconeaba, diría mi mamá, me punzaba y yo tenía que, sí es cierto. Es cierto. ¿Por qué? Porque el hombre es dado a ser arrogante, prepotente, repugnante, etc. Pero para el avivamiento Dios no puede trabajar con ninguno que sea orgulloso. Ninguno que sea orgulloso. Ninguno que se autoexalte, que se autopromocione. A alguien que viva con una soberbia. Imagínense, Pablo oró, dice, yo he orado a Dios que me quite esto 3 veces. Que me quite eso, pero dice Dios no me lo dio, pero tampoco me lo quiere quitar. Yo no sé qué tenía Pablo, yo no sé si le daba el problema con ese asiático que molesta tanto, ¿cómo se llama? El nervio asiático. Yo no sé si era una contractura, yo no sé si era que se le hinchaban los pies, yo no sé qué tenía Pablo, pero era un aguijón contra él, que lo hacía tomar cordura de su vida. Amado, ¿necesitará Dios algún aguijón en tu vida para que le obedezcas? ¿Necesitará Dios ponerte un aguijón para que se te quite el orgullo, lo majadero, lo prepotente, lo necio? ¿Necesitará Dios ponerte un aguijón para que de alguna manera seas humilde? Porque si es necesario, Dios lo puede hacer. Usted sabe a Pablo, imagínese a Pablo, que Dios le permite ir al cielo. Es que al cielo fue Elías, al cielo fue Moisés y nadie más. Fue Enoc también, perdón. Pero ¿qué pasó con Pablo? Él fue y regresó. Él fue y vio. Él fue y se entrevistó. Él fue y recibió cosas inefables que no le eran permitido ver, ni oír, ni explicar. Mire, hoy nosotros nos hacemos bolas pensando en el mar de cristal. Hoy nos hacemos bolas pensando que nuestra casa va a ser una perla. Hoy ni entendemos cómo van a ser las cosas, pero Pablo las vio. Y dice que el poder está en el conocimiento. Cuando Pablo vio, dijo Pablo, ¿cómo? Y ahora les voy a contar a todos. Y de repente le dice Dios, no puedes decir nada. Calladito es más bonito. No. La humildad es necesaria en esta etapa. La falta de humildad le quita la gloria a Dios. La falta de humildad le quita y le roba la gloria a Dios. La humildad permite conocer mis limitaciones. La humildad permite que yo me dé cuenta que lo que hago puede contristar al Espíritu Santo. Y la segunda cosa, en este tiempito que me queda, usted me regalaría para terminar a las 12:10. Está bien. Es que la última parte es lo más importante para mí. El otro era el temor a Dios. El temor a Dios. La humildad y el temor a Dios. El temor a Dios produce sobrenaturalidad, cosas sobrenaturales. El temor a Dios, mire, le ayuda a uno a que no le pongan más aguijones. Mire, usted se ha puesto a pensar que hay enfermedades que usted ha orado por 40 años y no se le quitan. Pregúntale al Señor por qué no se le quitan. A lo mejor está tratando con el carácter. A lo mejor está tratando con esa mano despilfarradora que tiene uno a veces. A lo mejor es esa boquita que uno a veces habla más de lo que no tiene que hablar y opinar cuando nadie le ha pedido opinión. El temor a Dios tiene que ser el elemento que usted diga, Señor, ¿por qué? Necesito conocer más, necesito conocerte a ti. Pero hay un texto bíblico que es Proverbios 22:4.
Proverbios 22:4 dice, véalo, léanlo conmigo y disfruten esto que le estoy diciendo. La riqueza, la honra y la vida son el pago de la humildad y el temor de Jehová. Mire, si usted es humilde, si usted le teme a Dios, lo demás vendrá por añadidura. Le vendrá su riqueza, le vendrá su honra y le vendrá su propia vida. Pero hay algo en nosotros. Yo quiero tomar esto para hacer la conclusión. Si caminas en humildad y tienes temor de Jehová, Dios te va a usar. ¿Y quién quita que el que vaya a usar Dios en el próximo avivamiento en el ministerio fe sea usted? ¿Quién dice que es la pastora? ¿Quién dice que soy yo, Carlos o alguno líder? No, a lo mejor es usted. A lo mejor Dios tiene planes para usted. Porque así es como Dios quiere trabajar con nosotros. Hubo un hombre, don Raúl nos contó ese testimonio. Don Raúl, nuestro pastor, le decía. Don Raúl nos contó esta historia. Dice que cuando estaban en medio avivamiento, ahí en la iglesia, dice que uno saca pecho. Y es cierto, porque yo pongo las manos y la gente cae. Oro por esa persona y salen los demonios. Uno tiende a ser orgulloso porque es el pastor. Y de repente uno ve una ovejita, la que está asándola, y uno le da como, ¿quién es este para que Dios lo use? ¿O quién es aquella para que Dios la utilice? Y existe una especie de repugnancia en uno, dice él. Y es cierto, es cierto. Yo sé por qué le digo eso. Dice que tocó su oficina a un hermano de la iglesia, pobre, muy pobre. Le dijo, don Raúl, dice, ya estaba en la puerta, no pudo decirle nada que se fuera. Le dijo, don Raúl, yo le traigo una pintura. Ajá, mijito, como él dice, él se llama, ajá, mijito, ¿qué pasó? Aquí le traigo esa pintura, y le trajo una pintura, el marco todo feo, descolorido, lleno de polvo. Y dijo, para que la ponga aquí en la oficina. Y dice, ¿cómo en mi oficina esta cochinada? ¿Cómo en mi oficina esta cosa se vería feo lo demás? Una pintura que no tiene nada que ver. ¿Sabe qué era? La pintura de un cajón que se usaba en el Parque Central para limpiar zapatos, para lustrar zapatos. Una figura de eso, toda fea. Y dice que él agarró, la puso por allá. O sea, la persona se fue y dijo, nunca la voy a poner en esta oficina, nunca la voy a poner. Y Dios le dijo, ¿y por qué no la pones? ¿Por qué no la pones? ¿No te acuerdas que tú lustrabas zapatos en el Parque Central cuando eras jovencito? Le dice, lo he permitido para que nunca olvides de dónde te saqué. Nunca olvides de dónde te he llamado. Nunca olvides de dónde yo te escogí. Hoy tienes lo que tienes, pero antes no tenías nada. Porque la arrogancia al hombre se lo come. La prepotencia al hombre se lo come. Decía un predicador de esos que Dios iba a levantar y que levantó, pero fue interesante. Le tocó predicar ese día y se subió con unas ínfulas, una repugnancia. Se paró detrás del púlpito y cuando llegó se dio cuenta que no tenía las notas entre el saco, en la bolsa, entre los papeles, y no traía. Y el hombre se le olvidó lo que iba a predicar y bajó así. Y le dice el pastor, si hubieses subido como bajaste, yo te hubiese hecho bajar como subiste. Si hubieses bajado, si hubieses subido como bajaste, yo te hubiese bajado como subiste. La humildad y el temor a Dios es lo que Dios necesita de nosotros para poder hacerlo. Pero sabe una cosa, hay algo en nosotros que no nos hemos percatado. Si caminas en humildad y temor a Dios, Dios te va a usar. Dios te va a usar. Dios te va a usar. No importa si eres nuevo, no importa si tienes 100 años de estar en la iglesia, no importa. Si Dios tiene un avivar acá y Dios quiere usarte a ti, te va a usar a ti.
No somos los pastores, no somos los músicos, no somos los líderes. Es el Señor el que lo va a hacer. Porque eso es lo que Él quiere. Que sepa que eres tú el que Dios está llamando. Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Dios ha hecho una promesa: no los voy a dejar solos, les enviaré al Espíritu Santo. Y es lo que está diciendo aquí el escritor. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Esta palabra investido es una palabra compuesta, son dos términos juntos. Uno es un prefijo que es el término in, que significa dentro de. Y vestido es cambiar, mudar, transformar. Dios lo que está diciendo es que Él nos ha dado una investidura que sale de dentro para que seamos cambiados hacia afuera. El avivamiento no cambia de afuera hacia adentro, cambia de adentro hacia afuera. Eso es algo que usted tiene. Cuando el diablo lo ve a usted revestido, el diablo huye. Cuando usted sabe que está revestido, ¿sabe cómo es? Como ese tráfico chiquitito que se llama... Es el jefe de tráfico que vino a Cerrique, que lo atropelló, se cayó en días pasados con su moto. Hasta el nombre chiquitito, Manuelito, algo así, parece. Es chiquitito. Yo sería grande. Yo podría rajar. Así pequeñito. Pero cuando ese hombre anda con su uniforme del tránsito, se para delante de un tráiler y lo para. ¿Por qué es él? No es él, es el traje que anda. Es su uniforme el que le dice. En este viaje último que mi esposa y yo hicimos a Europa, saliendo en Bélgica, habíamos llegado en el tren, llegamos a Bélgica. Yo no conocía un soldado a la par mía, ni nunca había visto un carro estos de guerra. Y yo, así es repugnante, tengo media hora de estar y ya quiero conocer. Y me salgo de la parada de los trenes. Me voy a la puerta principal y la puerta se abre, una puerta más grande que esa parte azul aquí. Y cuando yo salgo, hay un tanque. Miren, ni haciendo así, tocaba yo donde estaba la faja esa de las ruedas, ni haciendo así lo tocaba. Era inmensamente grande, nunca lo había visto yo un tanque. Me sentí así, y peor cuando me paré a la par del soldado. El soldado tiene como 3 metros, así inmenso. Creo que era familia de Goliat. Yo, mínimo primo. Era inmenso. Vestido con su casco, con sus parapetos que utilizan. Y yo estoy a la par allí y lo veo. Digo, santo Dios. ¿Qué hice? Me di vuelta y me metí. Ese día, ahí estaban en huelga los transportistas. Y estaba el ejército apostado cuidando la estación del tren, porque había amenaza de bomba ese día. Y ahí estábamos, duramos casi 1 hora para poder salir de la ciudad, para encontrar la ruta para donde nos íbamos. Pero ¿qué quiero decirle con esto? El uniforme es una investidura que le han dado a ese tráfico chiquitito, que le da la autoridad de pararse entre el más grande, decirle, se baja, me entregue la licencia. Usted anda tomado, no maneja más. Pero es chiquititillo así. Entonces, ¿es él? No, es el traje que tiene puesto, que dice Tránsito de Costa Rica. ¿Por qué? Porque la ley lo ampara. Déjeme decirle que eso es lo que el Señor dice en el pasaje de Lucas. Usted ha sido revestido de una autoridad que tal vez usted no la vea, pero Satanás sí la ve. Y Dios te va a usar, porque cuando te pares ante los demonios en medio del avivamiento, reprenderás y caerán. Porque cuando ores por un enfermo, tienes una autoridad, porque tú tienes un don para orar por esa persona y huirá esa enfermedad. Así es como tienes que verte. No como el hijo de Lolo, dijo aquel, el hijo de Chepe. Mi papá era carpintero, operario de construcción. Aquí está mi hermana Viria, que puede dar fe de eso, para que ustedes vean que no estoy mintiéndoles. 5 varones y una mujer, ella es la única mujer de casa, es la que nos mandaba a todos.
Mi mamá y mi papá. Único salario de mi papá. Y alcanzaba, a como de ese lugar alcanzaba. Y era algo impresionante de lo que es tener autoridad. Entonces, cuando yo me presento ante la adversidad del trabajo, si me presentara como el hijo de Chepe, tendría problemas, porque el diablo no va a respetar al hijo de Chepe. Pero si me paro y me envisto y me paro como hijo del Señor, tengo por seguro que Satanás tendrá que huir. Tendrá que huir. Tu vicio, tus malas palabras, tus malos pensamientos, nada de eso puede Dios tener dentro de ti si te va a revestir. Tienes que sacarlo. Si quieres que Dios haga un avivamiento, es un avivamiento de cero. Saque Dios todo eso que hay en nosotros. Que cuando usted está caminando y lo asusta y dice, ¡ay! Y te menta la madre, dice, ¡ay! Es que me salió. No, si se le salió es porque estaba adentro. No tiene por qué salírsele. No tiene por qué salírsele. Porque los hijos de Dios tienen corazones limpios y almas limpias, boca limpia, mente limpia. Porque es la única manera que Dios nos pueda usar. Han habido muchos avivamientos. Yo experimenté el del 2000 y añoro que eso se vuelva a dar. Ver a una persona de rodillas caminando por el templo. Usted me dice, ese es para que la gente la vea. Sí, pero si yo la vi en el culto de las 7 y tuvimos que sacarla en el culto de las 7 de la noche, de las 5 de la tarde, sí, 7 de la noche, y montar en un carro y no poderla bajar el taxista y terminar el taxista embriagado del Espíritu Santo, riéndose ahí en el coche con la familia que se llevó la señora, y regresar el siguiente día, martes o miércoles, y todavía en esto, dando vueltas, caminando, gateando. Eso no es payasada. Dios está trabajando con esa persona, haciendo algo especial. Así que no le tengas miedo a lo que Dios vaya a hacer. Sé humilde, témale a Dios, y Dios está listo para darnos este avivamiento. Amén. Póngase de pie. Hay un canto que le pediría que usted me ayude a cantarlo a capela, aunque sea. Hoy tuvimos dificultad con los músicos, pero ahí está la letra. Usted tiene la letra, ¿verdad? Ayúdeme a cantarlo. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mil milagros recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mil milagros recibiré, y sé que transformado yo seré. Padre, esta mañana tú estás aquí. Nunca nos has abandonado, nunca nos has dejado solos. Hemos sido nosotros que por nuestras negligencias, orgullosos que hemos sido, Señor, prepotentes y arrogantes, hemos dejado de ver tu presencia en este lugar. Pero Padre, sabemos que tú estás moviéndote en este lugar. Tú estás aquí en medio de tus hijos y de tu pueblo. Tú estás, Señor, caminando en medio de cada uno de tus hijos, Señor, en esta mañana. Y hoy te pido que nuestros ojos de fe sean abiertos para ver lo que viene. Como aquel siervo que dijo, solo hay una nube del tamaño de un puño.
Y el siervo de Dios dijo: corre, porque grande lluvia viene, Señor. Padre, queremos ver esa pequeña nube. Queremos ser, Señor, de los que subamos al monte. Queremos ser, oh Dios, lo que sepamos que grande lluvia viene de tu Espíritu para la iglesia. Señor, porque con fe creemos que tú estás aquí. Y queremos, Señor, creer de que tú no nos abandonarás, Señor. Por eso, Padre, gracias te doy esta mañana, Señor. Ayúdanos para ver los tiempos y entender los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recuerde, amado, este será mi día. ¿Cuál será el suyo? Busquémoslo. Amén. Dios me lo bendiga, amado. Vayan en paz. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Va a ser un milagro en ti. Prepárate a recibirlo. El cielo se tendrá que abrir.